Nehemías capítulo 8, vamos a leer ese capítulo. Este es el tema que vamos a estudiar hoy, Nehemías parte 4. ¿Judaísmo o Jesús? Vamos a mirar qué es el judaísmo y a la luz de la escritura, cómo el judaísmo ve a Jesús, cuál era la posición de Jesús frente a los judíos. Nehemías capítulo 8, vamos a leerlo todo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Estamos viendo dos cosas en el capítulo de Nehemías, en el 8º capítulo, y es, primero, que
El pueblo escuchó atentamente la ley. Cuando habla la escritura el libro de la ley, se refiere, en ese momento se estaba refiriendo a lo que llaman los judíos la Torá. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, donde está descrito la ley que Dios le transmitió a Moisés. Para el pueblo judío es muy importante la Torá y es la base de todo, o sea, es la que rige todo. En ese momento habían leído el libro. A medida que se leía el libro, mientras más leía el sacerdote Esdras, más culpables se sentían, más tristes se sentían. ¿Por qué empezaron a llorar? Porque se dieron cuenta de lo que habían perdido por la rebeldía. Se dieron cuenta de las transgresiones que habían cometido contra Dios. Entonces Dios, a través de Esdras, les habla, y a través de los levitas, le habla al pueblo y le dice a la gente: no estén tristes, porque pues se supone que debe ser un día de alegría, era de restauración. Esdras llegó a la ciudad de Jerusalén aproximadamente en el año 458 a.C. Nehemías llegó 14 años después, en el año 444 a.C. Cuando Nehemías llegó, Esdras había sido enviado para varias cosas, ¿cierto? Habíamos estudiado la misión que tenía Esdras, ya lo habíamos estudiado. Entonces cuando llegó Nehemías, él llegó con la encomienda especial de llevar a cabo la construcción de las murallas, la restauración de las puertas, y vemos que en la palabra, en el capítulo 6 especifica que se demoró 56 días. Entonces cuando terminaron todo esto, pusieron los porteros, organizaron todo el oficio, el cuidado de las puertas, las entradas, la vigilancia, toda esa parte administrativa. Nehemías fue gobernador de Judá durante 14 años. Entonces, la palabra de Dios especifica que después de que organizaron ya la parte administrativa y ya quedó la muralla, luego se reunieron con Esdras. Esdras estaba ahí y Esdras abrió el libro de la ley y empezó a leer. Y cuando sucedió esto, Esdras enseñando, los levitas, o sea, los servidores del templo, comenzaron también. Dice que Esdras, cuando leyó desde la madrugada hasta la tarde, o sea, estamos hablando de todo un tiempo en el que, eso me llama mucho la atención, porque a veces hay congregaciones que se reúnen para rendirle culto al Señor, pero después de tal hora ya no, es que me tengo que ir. O sea, como dándole a Dios, ¿cómo se le dice eso? Como dándole plazo a Dios para que Dios haga todo lo que tiene que hacer. Mire, no tengo y no 2 horitas para usted o 1 hora para usted. Y vemos que en la palabra del Señor, cuando se reunían a rendirle culto a Dios, podía durar todo el día y parte de la noche. Entonces, después de que terminó Esdras de enseñar la palabra, leyó el libro de la ley, o sea, supongo que lo leyó completo. Leerse 5 libros de la palabra de Dios, leerlos en voz alta delante de todo el pueblo. Y la gente quedaba aterrada, porque muchos de ellos habían olvidado la ley. Gente que fue exiliada en Babilonia, que fueron llevados cautivos a Babilonia, estaban como esclavos, estaban como servidores del imperio babilónico, y allá seguramente es que allá no tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aún, ¿cuántos años fue que transcurrieron? Desde el año 587. Desde el año 587 hasta el año 539, cuando Ciro, el persa, tomó y los despachó. ¿Cuántos? 40 años. Entonces transcurrieron, en 40 años se levantó por ahí 1 o 2 generaciones que no les tocó nada, que ni siquiera sabían de... Y si a eso le agregamos que los padres de ellos no les instruyeron en la ley de Dios y estaban por ahí todos
apesadumbrados y derrotados, pues menos iban a conocer. Entonces eso fue algo impactante, el hecho de volverse a encontrar con la ley de Dios. El hecho de que la leyeran en público y mucha gente era compungida, los ancianos lloraban porque sabían lo que habían perdido, los jovencitos, los niños quedaban wow, porque era algo que ellos no conocían, que no habían tenido en cuenta, no habían escuchado. Y de verdad que para mí fue un momento muy conmovedor, fue un momento muy conmovedor, el hecho de todas las familias que habían sido repatriadas. Entonces imagina cuánta gente eran miles de personas y todos reunidos delante de los atrios del templo para escuchar la ley. Eso fue algo muy especial. Pero dice también la palabra de Dios que dentro de la ley, lo que habían leído, también Dios daba una orden a Israel, y era de celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, como dicen en otras versiones, en otras traducciones. En la Torá, o sea, en el Pentateuco, se ordena celebrar la fiesta de las enramadas, que era lo que habíamos hablado ahorita, acampar en chozas hechas de ramas. El pueblo se alegró mucho y celebró. Fue por las ramas, armaron las chozas y se celebró la fiesta. Y se sentían contentos. ¿Sabe por qué se sentían contentos los judíos? Porque estaban cumpliendo la ley. Porque obedecieron la ley. Entonces el hecho de cumplir la ley le brindaba a los judíos le garantizaba como una protección, una confianza de que estaban bien con Dios por cumplir la ley. Por eso el pueblo judío durante mucho tiempo siempre se preocupó por cumplir la ley. Siempre el cumplimiento de la ley era la base para la tranquilidad de ellos. Ellos sentían paz porque observaban estrictamente la ley. Se aferraban a la ley. Moisés para los judíos llegó a representar el profeta principal, la circuncisión, las diferentes festividades que se celebraban, el estudio de la ley, la enseñanza de la ley, la observancia estricta de cada punto de la ley, se convirtió para el judío en la base de su relación con Dios. Entiéndame lo que les estoy explicando para lo que les voy a hablar ahora sobre el judaísmo. Entonces el pueblo siempre tuvo la ley como la base para estar bien con Dios. Moisés era considerado como su maestro. Aún hoy en día hay judíos que todavía están esperando al Mesías, que no reconocen a Jesús como el Mesías. Eso es lo que les voy a hablar sobre el judaísmo. Siguen celebrando fiestas para que venga pronto. Muchos dicen, no, tenemos que seguir celebrando las fiestas para que venga más ligero. Eso, sabiendo que nosotros estamos es por gracia. Si una persona piensa que por celebrar mucho las fiestas judías y cumplir mucho con la ley, eso va a traer que Dios venga ligero, estamos entonces ya no viviendo por gracia, sino ¿por qué? Por obras, claro. Porque es que es como uno pensar, no, es que yo le muevo el corazón a Dios por las celebraciones y los sacrificios y ofrendas que presente. El problema para los judíos era que solo, pues ellos tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se comenzó a perfeccionar y luego fue incluido dentro de todo el canon de la Biblia. Fue incluido luego de que el Señor Jesucristo se presentara como el Salvador del mundo. El Nuevo Testamento es un resumen de la vida terrenal de Jesús aquí, o sea, del ministerio de Jesús aquí en la tierra, de la manifestación y fortalecimiento de muchas cosas del reino de Dios en su pueblo. Y también resume la obra de los apóstoles que él mismo escogió. También contempla muchas de las cosas que vendrían en un futuro, hablando del libro de Apocalipsis.
estos judíos, hay una parte de los judíos que se quedaron con el Antiguo Testamento y que no recibieron a Jesús. Un día en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, o sea, de las enramadas, que es del 25 al 23 del mes Tisri. Acuérdense que vamos a estudiar en el calendario hebreo que el mes Tisri era el séptimo mes del año, que estaba desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. Acuérdense que 15, y dice que es el día 15 de Tisri, estamos hablando del 30 de septiembre, ¿no? Porque a 15 le agrego 15. Entonces, más o menos, entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. En esa época, en esa fecha, dice la palabra de Dios que Jesús se levantó el último día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a la palabra para mirar qué fue lo que pasó ese día y por qué eso conmovió tanto a los judíos. San Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Sí. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire lo que dice Jesús. Le dice, los judíos estaban celebrando la fiesta de las enramadas. Para los judíos celebrar las fiestas de las que hablaba el Antiguo Testamento, celebrar esas fiestas significaba la aceleración, el cumplimiento de la ley, agradarle a Dios y la aceleración de la venida del Mesías. Pero ¿qué pasa? Que es que el Mesías hacía rato había llegado. El Mesías ya había llegado y ellos estaban todavía celebrando la fiesta de las enramadas. Y dice Jesús, el último día de la fiesta. ¿Por qué Jesús esperó hasta el último día de la fiesta? Para decir, el que siga sediento, el que no le satisface la ley, el que todavía sabe que le falta algo, venga a mí y beba, el que tenga sed. Jesús sabía que ellos estaban viviendo una religión, una tradición religiosa. Porque si ya está el esposo, la mujer, ¿por qué sigue esperando el novio? Si ya tiene un esposo en la casa. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Esperando el novio y ya estaba el esposo en la casa. Ya había llegado Jesús hace rato. Él por eso les dice, lanza un desafío al judaísmo, lanza un desafío a los judíos, a los israelitas, y les dice, el que tenga sed venga a mí y beba, porque el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refería esos ríos de agua viva? Dice la palabra, él estaba hablando del Espíritu Santo que todavía no conocían, no lo habían recibido. ¿Por qué? Porque él no había sido glorificado. Era necesario que él subiera. Acuérdese lo que dice San Juan capítulo 16. Él dice, yo me voy y mi Padre les enviará el Consolador, pero yo me tengo que ir, déjenme ir. Los apóstoles estaban amarrados, y maestro, y lo abrazaban y le jalaban la túnica. Y él, no, déjenme ir porque es que necesito irme, porque si yo no me voy no puede venir el Espíritu Santo, que les convencerá de pecado, justicia y juicio. Tenía que irse, y el hecho de Jesús irse implicaba que fuese presentado ante el trono de Dios como el Cordero inmolado. Y el Padre del cielo enviaba entonces al Espíritu Santo. Pero ¿qué tal un grupo de judíos, el pueblo judío, leyendo la Biblia, pero no conocían al Espíritu Santo? Eso puede compararse como muchas personas hoy en día, que leen la Biblia pero no conocen el Espíritu Santo.
No conocen el poder sobrenatural de Dios, como lo que estábamos ahorita declarando, y toda la manifestación sobrenatural de Dios. No saben nada de eso. No experimentan la sanidad, no experimentan los milagros de Dios, no experimentan la manifestación de las señales, milagros, prodigios, de que es un Dios vivo el que adoramos. Y eso es lo que Jesús quería manifestarle al mundo cuando el Señor Jesucristo empezó a andar por las ciudades y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Yo soy el reino. Y el que me reciba, recibe el reino. Jesús estaba mostrándoles a los judíos que había un camino mejor que la ley. Había un camino mejor que la tradición religiosa. Jesús entonces debía irse para que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué Jesús confrontó a los judíos y habló contra el judaísmo? Hay una parte del judaísmo, por eso a nosotros el Señor nos ha enseñado a leer la palabra de Dios partiendo primero del Nuevo Testamento. Nosotros somos creyentes neotestamentarios. Somos judíos por adopción, pero somos neotestamentarios. La base de nosotros primaria es el Nuevo Testamento. Y luego, después de leer el Nuevo Testamento, leemos el Antiguo. Amén. ¿Por qué estamos basados en el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento es el que da testimonio de Jesucristo, como Hijo de Dios y como Mesías. Mientras que en el Antiguo Testamento esperan al Mesías, sin embargo, no hay una identidad concreta de que es Jesús. No hay una manifestación ya real de que es Él. No habla del embarazo virginal de María, no habla del ministerio de Jesús, de cómo, no, todo eso lo habla es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla básicamente es de la espera, del que ha de venir, y hay profecías. Aún Isaías habla de Jesús como el siervo sufriente. Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, que Él fue abatido por nuestras rebeliones, que por darnos paz cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos todos curados. Entonces está describiendo el martirio de Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que vivió camino al Gólgota, aunque eso pasó muchos años atrás. Entonces Jesús le estaba diciendo al pueblo judío que Él era. Marcos capítulo 7, versículos del 8 al 9. Jesús les habla a los judíos acerca de su tradición religiosa, porque Jesús sabía que uno de los inconvenientes más grandes para recibir al Mesías, a Jesús como Hijo de Dios y Salvador, para el judío el inconveniente más grande, ¿sabe cuál era? Su arraigo en la observancia estricta de la ley, porque estaban tan metidos y concebidos que el cumplimiento de la ley era lo que los salvaba, y llega alguien y les dice: no, solo por creer en mí. Entonces eso era como un choque total en el pensamiento de ellos. Pues en vano me honran, San Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vuestra tradición. Hablándole a quiénes, a los judíos. Jesús le está hablando a los judíos. Quiero hablarles acerca de lo que es el judaísmo. El judaísmo es una religión. El judaísmo como tal, arraigado en la tradición y observanza de la ley, es una religión. Nosotros somos mesiánicos. Amén. Mesiánico quiere decir alguien que cree que el Mesías vino. Esperamos en la segunda venida. Nosotros no esperamos la primera, esperamos en la segunda, porque Él ya vino. En cambio, los judíos esperan la primera apenas.
Ellos no aceptan a Jesús como Salvador. Entonces por eso les digo que es una religión. Dentro del judaísmo, de este judaísmo tradicional, está el judaísmo ortodoxo, lo que llaman el sionismo, los sionistas. Y de ahí para allá, hay muchas ramas, muchas corrientes de judaísmo. Pero básicamente este judaísmo es entonces una religión, implica también tradición, cultura, orgullo nacionalista por el linaje y la observancia de la Torá. Eso es lo que significa el judaísmo. Para ellos, el Antiguo Testamento es la Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento. El Pentateuco le llaman Torá, la Torá. Entonces, cuando uno mira en el Antiguo Testamento, cuando siempre dicen en el Antiguo Testamento y las Sagradas Escrituras, está hablando siempre de la Torá o del Antiguo Testamento. Porque los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, acuérdense que la mayor parte de las profecías que Dios le dio a Jeremías las escribió Baruch en unos rollos. Isaías también tenía unos rollos, etc. Entonces, el libro de la ley, que habla la palabra del Señor, el libro de la ley, es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Dentro de esa corriente de judaísmo, ellos tienen como definido celebrar las fiestas judías conforme al calendario judío. Esto hace parte del cumplimiento de la ley para poder participar del mundo venidero. Miren, hermanos, celebrar las fiestas judías les da a ellos la convicción de que están contribuyendo para ir al cielo. Yo les pregunto una cosa, sabiendo que nosotros somos salvos por fe y no por obras, como dice en Efesios 2 del 8 al 9, ¿será que nosotros por celebrar fiestas judías nos salvaremos? Son obras de la ley. Hoy en día, yo les voy a hablar ahorita acerca de algo, de una corriente muy peligrosa que está hoy en día y que está calando dentro de las iglesias cristianas. Y hay que poner mucho cuidado. Otra parte que ellos afirman es que el judío es por descendencia o por adopción espiritual. Puede ser católico o musulmán sin perder su condición formal judía, exceptuando que no lo entierran en un cementerio de judíos. Por eso, para el judío ortodoxo, el judío tradicional, para ellos no es difícil todo este tema del ecumenismo. Específicamente en Colombia vemos que hay rabinos que se reúnen con musulmanes, con obispos, con diferentes tipos de religiones y realizan reuniones unidas. El ecumenismo, lo que nosotros habíamos hablado la vez pasada, del ecumenismo, los judíos también participan del ecumenismo en todo el mundo, porque ese es el concepto que ellos tienen. Ellos tienen la afirmación de que cualquier ser humano que cumpla la Torá gana su lugar en el Olam Abba, o sea, mundo venidero. Cualquiera que cumpla la ley. Entonces, para ellos los católicos romanos que cumplan la ley, entonces pueden ir al cielo. No necesitan creer en Jesucristo, porque es que para ellos Jesucristo no es el camino a la salvación. ¿Por qué el judaísmo niega a Jesús como el Mesías? Primero, ellos afirman que Jesús no cumplió las profecías. Ellos esperaban la tercera reconstrucción del templo. Ellos pensaban que Jesús, según lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que el Mesías vendría, el ungido de Jehová vendría para restaurar el tabernáculo caído de David. Pero entonces ellos se imaginaban que que era algo físico, que él tenía que venir como un ingeniero civil, un arquitecto, a levantar otra vez el templo. Y no es así como el Señor nos ha enseñado.
porque Jesús le dice a los discípulos, dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Entonces cuando le iban a echar mano los soldados romanos y los judíos, Jesús dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Pero dice la escritura, él se refería era a su cuerpo, este templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. Ahora somos el templo. Ese era el tercer templo que se había profetizado, que él restauraría. Ya no era un templo físico, ya estaba hablando del templo espiritual en nosotros. Eso es lo que los judíos no entienden, estos judíos del Antiguo Testamento, ellos no entienden esto. También la profecía de que Jesús iba a reunir a todos los judíos para que regresaran a Israel, que Jesús no cumplió esa promesa. Pero dice la palabra del Señor que Él reunió en un solo pueblo tantos judíos como gentiles. Y llegará más adelante un tiempo, como lo hablan las profecías, en que nos vamos a reunir todos como pueblo redimido, pero eso todavía no se ha cumplido. O sea que sí lo cumplió también. Los judíos no lo ven así. Los judíos estaban interesados, habían perdido un pedazo de tierra allá en Israel y estaban esperando era que el Señor Jesucristo sacara bombeados de allá a los romanos, a Herodes, a Pilatos, que sacara a todo el mundo de allá y que volviera a restaurarles a ellos el derecho político, geográfico, que volviera a estructurar otra vez a Israel como un poder nacional. Pero Jesús le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Ellos esperaban era como algo, ¿cómo les explico? Como algo, como algo tangible, algo según la carne. Como que llegara un libertador y le enterrara un cuchillo a Pilatos o mandara a matar a Herodes, o sea, como un caudillo, un revolucionario que llegara e hiciera toda la liberación de la nación. Pero lo que veían era alguien que estaba hablando es que mi reino no es de este mundo y que no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. O sea que Jesús lo que le estaba mostrando a los judíos era que no se aferraran a esta tierra, que no se aferraran a las cosas de esta tierra, al amor por algo físico, por un pedazo de tierra, sino que había las moradas, como dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, entonces yo les preparo el lugar en las moradas que van a descender con la nueva Jerusalén cuando Jesús esté con nosotros, cuando el Padre esté habitando en medio de nosotros. Esas cosas espirituales no las entendían los judíos, no las entendían. También esperaban que Jesús trajera la paz mundial. Entonces, en aquella época, cuando los romanos los volvieron tributos a los israelitas y cuando habían tantas revoluciones y tantas guerras, Jesús lo que dice, mi paz os dejo, mi paz les doy. No les doy esta paz como el mundo la da. Los judíos esperaban una paz como el mundo la daba. Esperaban un rey poderoso que los defendiera, que hiciera huir a los enemigos y que estableciera un gobierno pero físico, un gobierno del mundo. Eso es lo que están esperando los judíos. Pero lo que veían era que un hombre que decía, mi reino no es de este mundo. Y que es más, en vez de libertarlos, en vez de matar a Herodes y en vez de hacer un poco de cosas, de hacer una conspiración y un plan maquiavélico mega asesino contra el César y acabar con el imperio romano, muere en una cruz voluntariamente. Entonces, eso a los judíos les trajo una tremenda decepción. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen que Jesús no cumplió las profecías, porque esto es lo que ellos esperaban. También niegan que Dios son 3 personas en un Dios verdadero. Ellos no creen en que Dios son 3 personas. No creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no creen. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento, porque como ellos son basados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento dicen, oye Israel, Dios uno es. Entonces ellos se pegan de ello. Entonces claro, como no conocen al Espíritu Santo y a Jesús no lo reciben como Mesías, entonces solamente queda uno,
que es el Padre, entonces solo reconocen a Dios como uno, pero no creen en que Dios sean tres personas. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, primer carta de Juan. Fíjate que es diferente el Evangelio de San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Es que ahí está explicado. Ahí está explicado. Habla del Padre, habla del Verbo, el Verbo que se hizo carne, habla de Jesucristo, y habla del Espíritu Santo. Los tres son uno. El uno son tres, y los tres es uno. Y eso no viene por razonamiento ni por lógica. Eso viene por revelación. Entonces los judíos no reconocen eso. La Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, solo habla de un Dios como uno. Para ellos. Habla de un Dios unitario. Y de allí, de ese judaísmo tradicional, se desprenden las diferentes corrientes religiosas como la Luz del Mundo, los pentecostales, los testigos de Jehová y muchos otros, muchas corrientes religiosas que aunque leen la palabra de Dios, que aunque no adoran imágenes de madera y yeso, no practican la idolatría ni nada de eso, sin embargo tampoco aceptan que Dios son tres personas, no lo aceptan. Y ahí está en la Biblia, está explicado. El mismo Jesús daba testimonio de que son tres personas diferentes, pero es un Dios. Es un Dios verdadero. ¿Las Biblias todas son iguales o todas son diferentes? Las versiones de la Biblia, como la Reina Valera, como la Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, todas las Biblias dicen lo mismo. Es más, la Dios habla hoy, que es una Biblia católica, también dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. También lo dice. ¿Por qué los curas no obedecen esa palabra? Porque tienen entendimiento cegado, porque están en pecado, porque la idolatría es pecado. Entonces, aunque las corrientes religiosas, aunque las sectas tengan la misma Biblia, el diablo les ha cegado el entendimiento para que teniendo ojos no vean. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías 45 y 46, los que adoran a los ídolos de madera y yeso son igualitos de ciegos como esos ídolos, porque esos muñecos de madera y yeso tienen ojos y no ven, y asimismo son los que los adoran, igualitos ciegos. Entonces así las religiones enceguecen a la gente porque operan espíritus de error, espíritus de mentira. Bueno, entonces, siguiendo allí con la enseñanza, con respecto entonces a esto, no creen que Dios se haya hecho hombre. Ellos no creen que Dios se haga hombre, porque dicen que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. ¿Cómo les parece? Ellos no creen que Jesús era antes de la fundación del mundo y estaba con el Padre y luego se manifestó en carne. Ellos no creen en esa encarnación de Jesús, en esa manifestación en la carne. Ellos no creen que Jesús es Dios. Los judíos no creen, estos judíos ortodoxos y todas estas corrientes judaizantes no creen que Jesús es el Hijo de Dios y no creen que Jesús es Dios, mucho menos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 6 al 7, una gran evidencia. Claro, como no leen el Nuevo Testamento, ellos no leen sino el Antiguo. Entonces, como es el Nuevo Testamento el que testifica de Jesús, por eso es que muchas de las cosas de la obra de Cristo no la conocen ellos. Hebreos, búsqueme usted también por favor, Hebreos 10, versículo 5. Filipenses 2, del 6 al 7, escúchenlo. Efesios 2, del 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2,
Perdón, Filipenses. Filipenses capítulo 2, Dice versículos así, de 6 al 7. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces mire que ahí dice, se despojó de su condición de Dios. Se despojó y tomó forma de siervo. Cuando dice tomó forma, está hablando de que encarnó, de que él tuvo un cuerpo. Le dieron un cuerpo. O sea, no hay la más mínima sospecha de que no fue así, porque la palabra de Dios lo dice. En Hebreos 10, versículo 5, vuelve otra vez y confirma cómo fue que pasó. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Así es. De la única manera que la obra redentora de Dios en la tierra para rescatar a la humanidad y reconciliar a los hombres con Dios, no había otra forma, sino que hubiese un sacrificio. Matar un animal, la ley fue insuficiente. Tantos animales que se mataron en el Antiguo Testamento y ninguno fue suficiente, la sangre de ellos no fue suficiente para de verdad reconciliar a los hombres con Dios. Ninguna sangre de animales fue suficiente. Un sacrificio de seres humanos, la palabra del Señor dice que eso no le gusta a Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Ofrecerse a sí mismo. Muchos dicen por ahí, pero si Dios no promociona el sacrificio de seres humanos, entonces ¿por qué Jesús se sacrificó si era un ser humano? Es diferente, porque es que Jesús, el Hijo de Dios, tenía desde antes de la fundación del mundo el plan de morir por nosotros y dar su vida por nosotros, pero Él no era un ser humano común y corriente. Fue limpio, puro y sin mancha, y estaba destinado para dar su vida por nosotros. Amén. Entonces, definitivamente Jesús, Dios, tuvo cuerpo, Dios hombre. Jesucristo es Dios hombre. ¿Por qué Dios hombre? Porque tuvo cuerpo. No es un semidios, eso es un término pagano, eso es del diablo. El concepto de que un Dios tiene relaciones con un ser humano y sale un hijo, y eso es un semidios, como Hércules, como Perseo, no sé qué, eso es del diablo. Eso es satánico. No les estoy hablando de un semidios, que Jesús es un semidios, porque el judaísmo califica a Jesús como que se quiere presentar como un semidios, porque nació de una mujer, ser humano, y de Dios. Y es diferente, porque la concepción no fue sobre la base de una relación sexual, sino una concepción virginal, por obra del Espíritu Santo. También ellos dicen, los judaizantes dicen, Dios no puede nacer ni morir porque es eterno. Entonces no creen que la muerte de un hombre haya sido la muerte de un Dios. Pero vemos en Filipenses que Él se despojó de su condición de Dios, por eso pudo morir. O si no, no hubiera podido morir. Y dice la palabra del Señor de que en Isaías 53, del 4 al 8, dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue abatido por nuestros pecados, que por darnos paz cayó sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. Dice, por sus llagas fuimos todos curados. Dice que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir? Murió. Es que el mismo Isaías, sin haberlo conocido, si esta corriente judaísta fuese más apegada de verdad al Antiguo Testamento, se daría cuenta de que sí se contempla que el Mesías iba a morir. Es que mire que el mismo Antiguo Testamento lo decía. Isaías profetizaba que sería cortado de la tierra de los vivientes. Habla de la muerte. Entonces, Dios murió porque se despojó. Jesucristo, Hijo de Dios, que es Dios, segunda persona de la Trinidad, Él sí murió porque se despojó de su condición de Dios. Amén. Es más, dice en Hebreos 2:14, que así como los hijos participaron de sangre y carne, así como los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo.
para a través de su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, miren el sentido espiritual. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre y por qué tuvo que morir? Porque era de la única manera que pudiera enfrentarse a la muerte. ¿Quién se enfrenta a la muerte? El que está muriendo. Él fue el único que, para enfrentarse a la muerte, él murió y venció a la muerte. Desde el mismo nivel de cualquier ser humano, venció a la muerte. Entonces participó de sangre y carne para vencer con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea que el poder de la muerte ya, por la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte, ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Repita conmigo, la muerte no se enseñorea de nosotros. También de esta corriente judaísta dice que no puede haber un intermediario entre Dios y los hombres, no puede haber un intermediario. 1 Timoteo 2:5. No puede haber un intermediario porque eso se llama idolatría. En el Antiguo Testamento Dios fue muy celoso en especificar que no tuvieses dioses ajenos delante de mí. O sea, que no haya nadie como intermediario, que solo Él. Amén. Entonces nosotros, los creyentes, por eso no le rendimos culto a ningún santo, no le pedimos a nadie que interceda por nosotros, sino que tenemos a Dios mismo que nos escucha, la relación con Dios. Amén. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces mire que si hay un mediador, pero es que ese mediador es el mismo Dios, o sea que no estamos hablando de idolatría. Amén. No estamos hablando de idolatría, porque es que es el mismo Dios, no ha pasado nada. O sea, es que es Dios, segunda persona, Dios Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que intercede por nosotros. Otro punto es que ellos rechazan las señales y milagros, porque el que tiene fe no necesita pruebas. Dicen que es brujería. Los judíos le decían a Jesús, usted echa los demonios por Belcebú. Usted tiene el espíritu de Belcebú, le decían a Jesús. Entonces decía Jesús, pues si por Belcebú estoy echando fuera demonios, Lucas 11, entonces el reino del diablo está dividido, o sea que el reino de los cielos ha llegado. Lo que hablamos la otra vez de Nicodemo, la vida de Nicodemo, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema de Nicodemo? Veíamos un hombre que dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque es que nadie hace esas señales que tú haces. Nadie hace eso. Nadie lo hace. Echar fuera demonios, que los enfermos sean sanados, que uno que llegó en camilla sale brincando y alabando al Señor. Eso no lo hace nadie, eso solo es el poder de Dios. Porque la teología los tenía a ellos secos, apagados. Su religión y sus tradiciones religiosas los tenían apagados. Ahora yo les pregunto, ¿será que los judíos necesitan salvación? ¿Ustedes qué dicen? Aquellos que no tengan a Jesús como Salvador necesitan salvación, a pesar de que son israelitas, hijos de Abraham. Pero acuérdense lo que le dijo en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista a los judíos. No crean que porque son descendientes de Abraham se van a escapar de la ira venidera, porque Dios puede levantar descendientes hasta esas piedras. O sea que no se sientan tan confiados, porque cumplen la ley, porque tienen por vínculo consanguíneo, son descendientes de Abraham. ¿Ustedes creen que eso es lo que los va a salvar? Eso es lo que ellos pensaban, que eso es lo que los salvaba. Pero ¿qué dice Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Romanos 9:8 nos hace esa claridad. Romanos 9:8 nos hace esa claridad, hermanos, de que una persona no es salva solo por ser un judío, por haber nacido en Israel. Dice, o sea que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios.
Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea, cuando creemos, la fe en esa promesa es la que nos hace hijos de Dios. Tanto judíos como gentiles que aceptan a Jesucristo. Jesucristo. O sea que definitivamente, hermanos, definitivamente sí necesitamos creer. La fe es la que nos da la salvación. Amén. Dios restaurará al pueblo judío. Déjeme decirle una cosa. Del pueblo de Israel, los judíos, hay que orar para que el Señor traiga esa convicción en todo el pueblo judío, porque hay israelitas, hay judíos que no aceptan a Jesucristo como Salvador, por ende necesitan salvación. ¿Cómo evangelizar a un judío? Lo evangelizan de una manera muy diferente a como se evangeliza a un gentil. Porque un gentil no tienes nadie, no tiene ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. En cambio el judío necesita conocer el Espíritu Santo y necesita creer en Jesucristo como Salvador. Eso lo vemos en Hechos 2. En Hechos capítulo 2 dice la palabra que estaban los judíos viendo todo aquello y predicaba Pedro y ellos se sintieron compungidos y dijo, ¿y qué debemos hacer? Dice, no, crean en el Señor Jesucristo. Diga, crean en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo descendió y que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Creían en el Padre, pero todavía no se habían arrepentido por haber crucificado. Ellos fueron los que crucificaron al Mesías. Tenían que arrepentirse para ser salvos. Y eso es lo que muchos judíos necesitan. Algunos no, algunos sí aceptaron a Jesús como Salvador. Porque es que yo les quería hablar acerca de eso. Porque lastimosamente hoy en día hay corrientes religiosas que están tratando como de levantar otra vez como esa corriente, afirmarla mucho entre el pueblo cristiano. Amar a Israel no implica convertir su cultura y su identidad nacional en un objeto de culto. Porque a veces, Israel, no, mejor dicho, y hay iglesias cristianas que se han metido en esa carreta de que a toda hora es hablando en hebreo. El idioma hebreo es muy lindo. Y si uno tiene la oportunidad de estudiar hebreo, qué bendición. Pero para nosotros ser santos no necesitamos estar saludándonos a toda hora, shalom. O cuando hablemos de, ellos por ejemplo dicen que Jesús no es el Mesías, que el Mesías es Yeshua, que no es Jesús. Yeshua es Jesús en hebreo. Entonces yo no tengo por qué estar diciendo, alabado sea Yeshua. No, Jesús, somos latinos, somos colombianos. Tenemos por qué estar hablando en términos hebreos para ser más espirituales, no, hermanos. Para nada. Si en algún momento el Espíritu Santo pone que una persona resulte hablando en lengua, si está hablando en lengua hebrea, pues eso no es malo. Pero no hablar nosotros en lenguas diferentes para sentirnos más espirituales. Gente que no se saluda, Dios le bendiga. ¿Cuál es el problema de decir Dios le bendiga? Es un deseo del corazón, eso está en la Biblia. No, hay que hablar ¿cómo es que dicen? Shalom, yo no sé, y hablan en hebreo. ¿Shalom qué es? Paz. Paz. Shalom es paz. Entonces, el judaísmo, como les estaba hablando, se resume en la Torá, la celebración de las fiestas, la importancia del templo y el linaje. En eso se resume este judaísmo que yo les hablaba, esta corriente judaizante. Iglesias cristianas, a mí me han hecho invitaciones para asistir a conferencias, a congresos, a seminarios de lengua hebrea. Me han invitado a conferencias y seminarios sobre la nación judía para rescatar como lo que supuestamente hemos perdido. Los judíos de esta corriente nos ven a nosotros como
como tibios, porque no celebramos las fiestas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Congregaciones cristianas aquí en Colombia y en otros países, congregaciones cristianas que aman a Dios con sinceridad de corazón, se han encontrado con gente que viene judaizando a los cristianos. Como habla en el libro de Gálatas, después de haber sido salvos por la gracia, nos volvemos a la ley. Entonces vienen estas personas, estos conferencistas judíos, rabinos, y vienen a enseñarle a la iglesia cristiana que los varones tienen que circuncidarse. Vienen a enseñarse a la iglesia cristiana que tenemos que empezar a celebrar las fiestas judías, tenemos que otra vez volver a las tradiciones de la Torá y empezar a centrarnos otra vez en el Antiguo Testamento. Hermanos, yo creo que nosotros hemos sido salvos por la gracia y no necesitamos pegarnos otra vez de la ley, porque hubo uno que cumplió la ley. Ninguna persona podría cumplir la ley totalmente, solo hubo uno que la cumplió y fue Jesucristo. Y Él la cumplió precisamente para que a través de la fe en Jesucristo nosotros también somos justificados, no por cumplir una ley, sino porque creemos en Él, por la fe en Él. Amén. Cuando venga una persona con un cuento raro, diciendo, ay, ustedes son creyentes, mire, es que tenemos que celebrar, ay, ustedes no celebran el sabbat, eso es pecado, hay que celebrar el sabbat, porque si usted no celebra el sabbat, usted no es salvo, usted no va a participar del mundo venidero, tiene que celebrar el sabbat, usted tiene que celebrar la fiesta de los tabernáculos, usted tiene que celebrar esto y esto. Entonces usted cuando esa persona le diga a usted eso, usted le va a leer lo que dice Hebreos 7:22. Y Hebreos 7:22. Y usted me lee por favor Hebreos 9:24. ¿Cómo dice 7:22? Hebreos 9:24, ¿cómo dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Entonces no estamos apegados a un templo, no estamos apegados a una fiesta. Y ellos por ley tenían que subir una vez al año a Jerusalén. Exactamente, nosotros no. Nosotros no necesitamos, cada año debían hacer unos rituales y durante todo el año, en esos calendarios, en el calendario judío, el pueblo judío debía cumplir en la ley cada una de las fiestas de una manera rigurosa. Nosotros por misericordia de Dios no necesitamos celebrar esas fiestas. No necesitas, se imaginan nosotros con un ternero, con un becerro. Imagínense yo con un becerro aquí en la sala, aquí en el patio de mi casa. O vistiéndonos así con túnicas, haciendo sacrificios para el perdón de los pecados. No, gloria a Dios de que Él fue el cordero inmolado, el animal que se ofreció en el sacrificio, el mediador de nuestra salvación, de un nuevo pacto. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De un mejor. Estamos hablando del pacto antiguo. ¿Cuál era el pacto antiguo? El pacto antiguo era el que hablaba en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley de Moisés, el cumplir con los mandamientos, el ofrecer los sacrificios, hacer las fiestas, guardar el sábado, circuncidar al niño al 8º día, todo ese tipo de ordenanzas que Dios había establecido a través de Abraham, a través de Moisés, a través de los levitas, etc. Pero ¿qué dice Jesús? Es que yo soy el mediador de un mejor pacto. Yo vengo a traerles un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? La fe en Jesucristo. De que ustedes sean salvos por la fe en mí, dice el Señor Jesús, por la gracia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Hermanos, no se vayan a dejar judaizar. No se vayan a dejar judaizar, porque entonces les pasa lo que le pasó a la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas exhorta a la iglesia en Gálatas y les dice, ustedes empezando en la gracia, terminaron con la ley. Después de que estaban bien, ¿por qué terminaron cumpliendo la ley? Como cuando uno empieza en el colegio, empieza bien el año,
sacándose puros 5, puras buenas notas, excelentes, y ya después de mitad de año pierde todos los exámenes. Y pierde el año, después de estar bien. Eso le pasó a los Gálatas. Hermanos, la conclusión de esta enseñanza es que Jesús es mayor que un templo. Jesús es mayor que una fiesta. Amén. Jesús es el poder de Jesucristo. La persona maravillosa del Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, es mejor que cualquier sangre de animales, que cualquier tradición religiosa. Amén. Él es mejor que cualquier tradición religiosa. Por eso Él se para en el último día de la fiesta y le dice a los judíos, después de que están celebrando las fiestas de las enramadas, Él se para y dice, el que tenga sed, deje esas ramas, deje esas chozas, venga a mí y beba. Porque Él sabía que eso no los llenaba. Cumplir la ley no satisface a nadie. Cumplir la ley de Moisés no es el camino para ser salvos. Diga el que tiene al lado, cumplir una ley no da la salvación. Entonces, ahora entiende por qué tenemos que seguir orando mucho por el pueblo de Israel. Orar para la protección, están siendo perseguidos. Dentro de un tiempo se está preparando un plan de parte de Satanás para atacar a todo el pueblo de Dios. O sea, dice la palabra del Señor que en los postreros días, mientras más transcurre el tiempo, más cerca está la venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios habla de la persecución al pueblo de Dios, habla de la persecución a los judíos. Entonces debemos orar por ellos, para que Dios proteja, para que Dios bendiga, para que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, pero que también debemos cuidarnos de la tradición, de esas tradiciones judaizantes. Y que sea Dios abriéndole el entendimiento a los judíos de todo el mundo que todavía no han reconocido a Jesucristo como Salvador. Porque eso se va a dar. En Romanos capítulo 11, Dios da una promesa de que el pueblo de Dios, como Dios hizo un pacto con Israel, el pueblo de Israel será salvo. Pero no será salvo así porque sí, sino que el pueblo de Israel va a reconocer al Mesías y serán salvos. No porque Dios viole el libre albedrío, sino porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que todos los judíos iban a reconocerlo a Él como Salvador. Entonces es cuestión de tiempo. Amén. Así que mucho cuidado, no se vayan a dejar enredar, que viene alguien, como a veces nos pasó, ¿cierto? Que nos abordaban allá en la Plaza Bolívar, ay, es que la Torá dice, y es que tal cosa, y nos hablaban era de puros términos hebreos. Yo casi no sé hebreo, pero soy salva. Yo no celebro una fiesta al año, yo celebro todos los días que mi Cristo vive. Amén. Que mi Señor nos ha rescatado, nos ha salvado. Entonces hagamos una oración